En la crisis es el mejor momento para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios. Hace unos meses, los que son más allegados a mí se dieron cuenta que me dio COVID. Rayos, ya me había dado una vez y me volvió a dar por segunda vez. Los que no saben, déjenme platicarles un poco. Me daban ataques de espasmo. No podía respirar. Tenía hipo cada 20, cada 10, cada 30 segundos y no podía respirar. Yo no lo tenía en mis planes. Sabes, por un momento entró un temor tan grande en mi corazón, porque estaba atravesando una crisis que, ¿sabes qué fue lo que hice? Doblar mis rodillas y clamar con más intensidad para buscar a Dios. Y es que en la crisis es que Dios te tiene que llevar a la crisis para purificar, para que tú puedas tener un encuentro con Dios. La crisis es la mejor plataforma, es el mejor escenario para que lo sobrenatural se manifieste. Es lo mejor. Cuando no conocíamos de Dios, muchos atravesaron una crisis en su vida. Y esa crisis los llevó a conocer a Dios y obtener la victoria, que fue aceptarlo como su Señor y como su Salvador. A los que ya conocen del Señor, cuando atraviesas una crisis, sabes que el único que puede sacarte de esa crisis es Cristo Jesús. Y se cumple lo que viene en la Escritura. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son levantados. ¿Pero en qué momento? En la crisis. En los momentos de angustia, de calamidad, de situaciones complicadas, es cuando aquellas personas recorren y buscan la presencia de Dios. Y a lo largo de la Escritura encontramos historias como estas. Marta y María no tenían presupuestado en su vida que iban a atravesar una situación complicada. Jesús estaba en su casa. Jesús andaba con ellos. Jesús vivía con ellos, caminaba con ellos, les enseñaba de la palabra. Pero una crisis llegó a su vida. Pero esa crisis que ellos atravesaron, pudieron ver la manifestación gloriosa de Dios ahí en ese momento. Ellos pudieron ver lo sobrenatural. Que Dios levantó un hombre llamado Lázaro. ¿En qué momento fue? En la crisis. Y a través de la Escritura encontramos crisis. Adán, Lázaro, Elías atraviesan momentos. El Señor Jesucristo nos lo dice de esta manera: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y quiero narrarte una historia que no encontramos en el libro de Marcos. La encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno hablada de una manera diferente, cómo la vio, cómo la escuchó. Pero yo quiero contarte una historia que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Y creo que ya conoces esta historia, pero quiero recordártela un poquito. Y quiero centrarme el mensaje de esta tarde en la historia de un hombre llamado Jairo. Un hombre que no tiene en sus planes atravesar un proceso de dolor. Un hombre que no lo tiene, pero que sin lugar a duda llegó el momento, llegó la crisis a la casa de Jairo. Vamos a nuestra palabra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Inclina tu rostro y pon tu mano en tu corazón. Padre, dale sentido a tu palabra, Señor. Que tu palabra, Espíritu Santo, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que tu palabra nos despierte, nos impulse, Señor, a seguirte conociendo de una manera sobrenatural. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Va a ser breve el mensaje, pero espero que estés receptivo a lo que Dios quiere hablarte en esta tarde. Marcos capítulo 5, versículo 21.
Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Jesús venía de la región de los Gadarenos, porque allá no había sido aceptado Jesús. Pero dice la Biblia, versículos, capítulos atrás, que cuando ellos iban hacia la región de los Gadarenos, una tormenta se levantó en la noche. Dice que los discípulos se turbaron. Los discípulos tenían miedo porque pensaban que iban a morir. Yo te pregunto, ¿ellos tenían en sus planes que una tormenta se iba a levantar en contra de ellos? No. Ellos no lo tenían en sus planes, pero una tormenta, y ellos pudieron experimentar una crisis. Y el único que pudo sacarlos de ese momento complicado fue Jesús. Dice que Jesús estaba dormido y que fueron y lo despertaron: maestro, maestro. Y dice que con su sola voz los vientos cesaron, la tormenta cesó, la tormenta paró. Pero ¿cómo puede parar la tormenta? Cuando tú estás donde está la presencia de Dios. La crisis no puede parar. La circunstancia que te ha estado golpeando día y noche no puede parar si tú no te encuentras en el lugar correcto. Y dice que Jesús con sus discípulos vinieron, pasaron al otro lado en una barca a la orilla. Dice, se reunieron alrededor, había mucha multitud que seguía a Jesús. Sabía que Jesús hacía milagros, sabía que Jesús, pero dice que Jesús estaba junto al mar, junto a las aguas. Tipifica lo que es el Espíritu Santo. Estaba junto al Padre, a lo que da vida, a lo que mantiene. Porque sin agua no podemos vivir. Y nos hemos dado cuenta hoy en día. Si no hay agua, prácticamente la vida se va muriendo. Jesús se encuentra junto al mar. Jesús se encuentra junto a las aguas, conectado al Padre, porque él sabía. Entonces empieza la historia. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Vino un hombre, un principado, una persona tal vez con reconocimiento, vino a Jesús porque estaba atravesando una crisis, un problema que ya se le había salido de las manos, que ya no había control. Tal vez Jairo ya había buscado los recursos, la manera, pero no la había encontrado. Como tú comprenderás, antes de venir a Cristo, buscas los medios, buscas la solución, buscas todo, pero la puedes encontrar momentáneamente. Cuando te enfermas, te da calentura, te tomas un paracetamol. Pero si traes una infección, no quitará la infección. Entonces Jairo, un principal, viene a Jesús. Y algo que me llama mucho la atención es lo que dice el versículo 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre que tal vez no conocí, que no sabía, que no creía que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios, no tiene más recursos y dice, tengo una solución nada más, tengo solamente esto. Y dice que fue a los pies del maestro, se postró a sus pies. Jairo no le importó lo que la gente dijera. En ese momento Jairo se encuentra en la solución de su problema. Sabe que solamente Jesús puede hacer un milagro. Y en ese entonces, la cultura de aquel entonces, únicamente a las personas importantes se les rendía reverencia. Únicamente a aquellas personas importantes se les rendía una reverencia. Y Jairo entiende quién es Jesús. Jairo entiende que si él dobla sus rodillas a Dios, llamará la atención del maestro y el maestro vendrá a su casa. Y dice que Jairo dobla sus rodillas, se inclina y se postra ante el maestro. Y dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva.
y vivirá. No le queda otra alternativa a Jairo. Jairo entiende que está atravesando, que está pasando una crisis difícil en su vida. Algo que no estaba en sus planes, algo que él no había meditado, estaba llegando a su vida y era una crisis. Una situación adversa a su vida se le presenta. Pero Jairo entiende que el único que puede sacarlo de esa crisis es el maestro. Y dice que se inclina ante él y dice que lo ruega al maestro: te ruego que vengas a mi casa, porque mi hija está agonizando. A veces, por más de que estamos atravesando una crisis, no queremos reconocer que el único que tiene el control para sacarnos de esa crisis es Cristo Jesús. En tus planes no estaba que tal vez tus padres se fueran a separar. En tus planes no estaba que tu familia se fuera a desintegrar. En tus planes no estaba que tu padre o que tu madre tendría que partir de este mundo. En tus planes no estaba. Pero en los planes de Dios ya estaban. Y es que los planes, las crisis no las podemos controlar. No podemos. ¿Y sabes qué es lo que hace el ser humano? El ser humano enfoca su mente, sus fuerzas, su corazón en la crisis. El ser humano pone todos sus recursos, todo lo que esté a su alcance para poder salir de la crisis y para poder él abandonar esa crisis. Pero Dios está mirando la oportunidad para que un milagro se haga en ese momento. Él está esperando eso. Los discípulos, con toda su experiencia, con todo su conocimiento, son llevados al mar por Jesús para cruzar al otro lado del lago, y se levanta una tormenta. Yo te pregunto, ¿su conocimiento, su experiencia en el mar los pudo salvar de la crisis? No. Tenían toda la capacidad, pero no podían. Porque la crisis, el único que puede sacarte de ese problema es Cristo Jesús. Entonces, Jairo entiende una cosa. Jairo entiende que si se postra ante el Señor, que si le ruega al Señor, el maestro le hará caso. ¿Cómo has reaccionado tú en la crisis? ¿Cómo has actuado en esos momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento que atraviesas en tu vida? ¿Cómo has actuado? ¿O le has reclamado al Señor por lo que te ha quitado? ¿O le has reclamado a Dios porque te han despedido, o porque tu trabajo, tu empresa, tu negocio que iniciaste nomás no avanza, no crece? ¿O le has estado reclamando al Señor porque a veces no hay que comer en casa? ¿Cómo te has acercado al maestro en los tiempos de crisis? Fíjate lo que sigue diciendo. Jesús escuchó. Dice, versículo 24. Fue pues con él. Jesús se encontraba junto al mar. Y escuchando, y no solamente escuchando, viendo la acción de Jairo, Jesús, el maestro, camina con Jairo. Porque entiende que Jairo reconoce la autoridad del maestro. Pero fíjate lo que dice más adelante. Pero una mujer
que desde hace 12 años padecía un flujo de sangre. Una mujer que no estaba en cuadro, que no estaba en la escena en ese momento. La atención era Jairo y su crisis y su momento complicado. Pero cuando Jairo camina con el maestro rumbo a su casa, dice que una mujer viene y se postra ante el maestro. Una mujer que padecía ¿qué? Un flujo de sangre. Algo que entendía en esta porción, en esto que el Señor nos habla, es que cuando tú atraes la presencia de Dios a su casa, inevitablemente las personas que te rodean, las personas que están a tu alrededor, inevitablemente no podrán ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Jairo camina con el maestro hacia su casa y caminando con la presencia de Dios hacia su hogar, se encuentra con una mujer que tiene un padecimiento desde hace 12 años. Fíjate qué sorprendente. Si tú te atreves que en tu crisis a creer y a confiar y a reconocer en Dios, no solamente tú saldrás de esa crisis victorioso, sino que aquellas personas que te ven, que te rodean, alcanzarán del favor y del milagro de Dios. Porque lo que esta mujer hace es lo mismo que hizo Jairo, postrarse ante el maestro y reconocer. Y aquella mujer dijo: si yo logro tocar el borde del manto del maestro, entendí una cosa. Pero hoy en día, ¿qué estás haciendo para atraer la presencia de Dios a tu casa y para que los que están a tu alrededor puedan ver lo que Dios está obrando en tu vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿O estamos atravesando situaciones complicadas en casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos? Y en lugar de buscar a Dios, hacemos todo lo contrario. Vamos a brincarnos más adelante. Versículo 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Fíjate lo que pasó. Jairo estaba atravesando una situación complicada, difícil. Lo único, su hija. Imagínate que te den a ti como padre la noticia de que tu hijo va a fallecer. Y dice que vienen de la casa de Jairo. Y aún si la situación estaba complicada en la vida de este hombre, déjame decirte que con esa noticia empeoró. Se puso difícil la cosa. Había esperanzas. Había una esperanza aún. Pero le dicen a Jairo: ya no molestes al maestro. Ya, déjalo en paz. Tu hija ya murió. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y es que cuando tu crisis se vuelve aún más complicada, el Señor te dice: no temas, cree solamente. Cuando tus finanzas ves que no te rinden, el Señor te dice: no temas, dame y cree nada más, confía. Cuando estás atravesando en tu matrimonio un momento complicado, el Señor te dice: no temas, cree solamente.
Pero qué difícil creer en lo que Dios te está diciendo, y del otro lado puedes ver lo que está atravesando. Es que no sabes, Jesús, no escuchaste bien lo que estamos atravesando. A ver, Jesús, ya murió mi hija. Ya no hay nada que hacer. Ya, todo se acabó. Pero sabes, Jairo decidió creer en las palabras de Jesús. Decidió confiar en lo que Jesús le decía. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 23. Mateo capítulo 9, versículo 23. Ya estamos ahí. Fíjate, la historia desde otra perspectiva, narrada por Mateo. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. La niña ya estaba muerta. La crisis estaba complicada y había personas todavía que estaban haciendo alboroto, que le estaban poniendo la cereza al pastel a la crisis de Jairo. Había personas que estaban haciendo aún más que el dolor doliera más. Que doliera, le estaban echando limón y sal a la herida para que ardiera aún más. Ya murió la hija de Jairo y ahora vienen estos hombres a traer alboroto, a traer flautas, a hacer escándalo por la hija de la muerte de Jairo. Hay amistades que cuando nosotros atravesamos crisis, lo único que hacen es traer dolor, recordarnos el pasado. Nos vuelven a recordar y nos vuelven a decir, es que no hay una solución. Es que tu matrimonio no se puede restaurar. Es que tu familia no se puede unir nuevamente. Es que tu hijo no puede ya. Hay amistades que actúan como ellos, que le ponen sazón al dolor que atravesamos. Y muchas ocasiones nosotros abrazamos esas amistades porque es lo que queremos escuchar. El dolor. Y vivimos años en la crisis porque es lo que nosotros anhelamos. Pero encontramos que Jesús le dice, volviendo a Marcos, y no permitiendo que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino está dormida. Y se burlaban de él más. Te lo voy a explicar un poquito en mexicano para que me entiendas un poco. Es como aquellas personas que te ven venir a la congregación, que estás atravesando una circunstancia complicada, pero te dicen, ¿para qué te congregas? Dios ya no existe. Estás viendo cómo te está yendo y todavía vas a darle tu dinero al pastor. Y todavía vas a dar tu dinero y tu ofrenda y tu diezmo. Y se empiezan a burlar de ti. Hay amistades, algo que se ve hoy en día y muy común entre la sociedad. Si el matrimonio se da, bien. Y si no, ¿para qué están los abogados? Pues divórciate. Así de fácil. Pero lo que Dios unió, ¿qué dice su palabra? No lo separa
el hombre. Pero tú metes amistades que se burlan, que se ríen. Es lo único que hacen ese tipo de amistades. Reírse de lo que estás atravesando, en lugar de apoyarte, en lugar de impulsarte, en lugar de que llegues a un lugar más alto. Lo único que hacen es quererte verte más hundido, cada día más y más y más. Así le decían a Jesús: ¿no está viendo que ya está muerta? ¿Acaso está ciego? ¿No ves que ya está fría? Porque cuando no conoces a Dios, todo es ridículo. Cuando no conoces de Dios, todo es ridículo para la gente. Es ridículo venir a saltar y a danzar en este lugar para la sociedad. Es ridículo ofrendar y darle al Señor lo que le corresponde para la gente. Es ridículo venir y perder tu tiempo un domingo, un martes y un jueves porque ellos no conocen de Dios. Es ridículo para ellos. Pero para ti y para mí, que ya conocemos de Dios, sabes que es el mejor lugar donde tu crisis se puede convertir en una victoria. Porque este lugar, aquí en este lugar, es donde tú puedes obtener tu mayor victoria. ¿De qué manera? Como Jairo la obtuvo, doblando sus rodillas, reconociendo la autoridad de Jesús y diciéndole: no solamente en tu casa, sino que acompáñame, porque quiero que tu presencia vaya conmigo donde quiera que yo vaya. Y es lo que tenemos que entender. Tenemos que llevar la presencia de Dios a todos lados, aunque a la gente se le haga ridículo, aunque crea que seamos payasos. ¿Sabes por qué hoy en día la gente calla a hablar el evangelio allá afuera? Porque les da vergüenza, porque les da pena, porque les da miedo hablar de Dios. Se les hace ridículo a veces, y estamos dentro de esta casa y nosotros mismos se nos hace ridículo. ¿Acaso ya no te acuerdas quién te tendió la mano cuando estabas tirado? Y dice que se burlaban más de él. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entró donde estaba. Y tomándola de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y les dijo que se le diera de comer. Dice que sacó a todos de la casa. Solamente sus 3 discípulos, el papá y la mamá. Es que déjame decirte algo. Aquellas personas que se han encargado de burlarse de ti no pueden ver los milagros que Dios va a hacer en tu vida. Por eso es que Jesús les dice: ustedes no pueden estar aquí porque ustedes no pueden ver lo que yo voy a hacer. Tú tienes que sacar de tu vida aquellas personas que no te ayudan en tu crecimiento y desarrollo espiritual. Tienes que hacerlas a un lado, a esas amistades que en lugar de impulsarte a buscar a Dios, lo único que hacen es hacerte que no vengas a congregarte y que no le entregues tu vida a Dios. Tienes que sacar de tu vida aquellas personas que lo único que hacen es que mengues tu relación con Dios. Jairo estaba pasando una crisis complicada, pero la crisis se puso más grave, la crisis se puso difícil, y Jairo entendió una cosa, entendió el reconocimiento, la autoridad de Jesús. Se postró ante él y lo trajo a su casa. Y en su casa él pudo ver la sobrenaturalidad de Dios.
en su propia casa, él pudo ver. Porque donde se lloró, donde hubo crisis, donde hubo una circunstancia complicada, ahí mismo tú verás tu victoria en el nombre de Jesús. ¿Has querido emprender un negocio y tu negocio no va para arriba? Atrévete a creer en Dios. Y aun cuando la crisis venga, y aun cuando la crisis te golpee, si Dios te dio la palabra, es porque se va a cumplir. Si Dios dijo que tu matrimonio va a ser restaurado, no importa lo que la gente de afuera diga, no importa lo que la sociedad hable, diga o dicte, porque la única palabra, la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo.